nos ha permitido tener. En este momento, entonces, damos inicio a un futuro con esperanza, una revisión de los eventos finales. Muy bien, ¿qué entendemos, mis hermanos, como lluvia tardía? Es importante recordar que así como sucedió en el tiempo pasado con la iglesia primitiva, referente al descenso del Espíritu Santo con gran poder, es eso lo que Dios espera poder otorgar a su iglesia en este tiempo. Ahora, comenzamos con esta cita de Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, que dice de la siguiente manera: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu de poder de Dios será derramado sobre sus hijos. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, tal como sucedió en la iglesia apostólica o la iglesia primitiva, ese es el objetivo del Señor. Antes de que caigan los juicios de Dios sobre esta tierra, habrá en el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Ahora, mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, versos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Muy bien. Entonces, mis hermanos, así como como las personas que trabajan la tierra, los labradores, esperaban con ansia esa lluvia temprana, así como la tardía, nosotros también afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, hay tres eventos que están estrechamente relacionados entre sí, y es los que vamos a ver a lo largo de esta semana. Para que pueda haber, mis hermanos, una lluvia tardía, es importante que haya también, dijimos durante el día de ayer, que haya un zarandeo, ¿sí? Mencionamos ayer cuáles eran el tipo de personas, mis hermanos, que habría dentro de la iglesia y del cual, recuerde, como mencionábamos, que todo lo que haya de desprenderse en ese zarandeo será quitado. Y es nuestra oportunidad, mis hermanos, prepararnos con antelación antes que este momento llegue en su máximo esplendor. Entonces, mencionamos también que para que haya un reavivamiento y una reforma, tiene que haber una lluvia tardía. Aquí es importante, mis hermanos, que recordemos que así como en el tiempo antiguo la lluvia temprana cayó sobre los discípulos, ¿verdad? En el Pentecostés, si ustedes recuerdan, el libro de Hechos, así de esa manera, mis hermanos, Dios está intentando derramar la lluvia tardía. Ahora, es importante recordar que en el momento de la siembra, mis hermanos, precisamente la lluvia temprana tenía una función muy importante, que era el objetivo de poder hacer germinar la semilla. Sin embargo, la lluvia tardía ayudaba a mis hermanos para que el grano pudiera prepararse, estar listo para el momento de la siega. Entonces, noten ustedes que cada una de ellas es importante. Y tal y como lo vamos a estudiar esta mañana, tiene que haber una lluvia intermedia durante todo el proceso. No es un evento aislado uno del otro, sino que son eventos, mis hermanos, que a lo largo de la historia tienen asociación y recurrencia, es decir, es un acto continuo a lo largo de todo el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Muy bien. Ahora, entonces aquí mencionamos, la lluvia temprana hacía nacer el grano, muy bien, y la lluvia tardía lo hacía madurar para la cosecha. Entonces, las dos tienen una función importante. Ahora, noten ustedes la importancia, mis hermanos. Precisamente el hecho de poder esperar nosotros la lluvia tardía en este tiempo
es porque habrá una renovación de la piedad primitiva. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar, mis hermanos, esperar que el Señor ahora nos pueda otorgar esa bendición. Y dice Eventos de los Últimos Días en el capítulo 13 que solamente será respondida esta necesidad cuando nosotros oremos con fervor. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta, de momento, tomando como referencia el invierno en Israel, Dios preparó grandes derramamientos del Espíritu para la etapa inicial y la final de la predicación del Evangelio. Estas etapas se llaman lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Alguien que me pueda leer, por favor, esta cita? Que se encuentra en Conflicto de los Siglos. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, pero para hacer crecer la preciosa semilla, sí, la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Muchas gracias. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, así como la lluvia temprana, y definimos entonces como la lluvia temprana lo que inició con el ministerio apostólico. Sin embargo, en este tiempo, la lluvia tardía hará que al final este ministerio pueda ayudar a madurar la cosecha que Jesús pronto viene a recoger. Muy bien, entonces es importante, mis hermanos, que le demos el lugar necesario a la lluvia tardía. Dice, la lluvia tardía es un proceso actual y será más intenso con la cercanía de los últimos eventos antes del cierre de la gracia. Muy bien, así como la lluvia temprana, como un evento grupal, ocurrió el día de Pentecostés en el libro de Hechos, capítulo 2, entonces también ocurrirá en nuestro tiempo. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, que dice, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Como les mencionaba hace un momento, mis hermanos, no puede haber lluvia tardía sin lluvia temprana. Y más adelante vamos a ver qué significa la lluvia temprana y cómo nosotros podemos estar preparados para encontrar la lluvia tardía. Muy bien. Entonces mencionamos aquí, la lluvia temprana como evento personal sucede en la vida del creyente cuando, en primer lugar, se rinde a la influencia del Espíritu Santo. Recuerden que esos son los pasos importantes, mis hermanos, para tener la lluvia temprana. Se rinde a la influencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, se entrega a Cristo. En tercer lugar, recibe el bautismo en agua. Y en cuarto lugar, clama, se prepara y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Podríamos decir, mis hermanos, que prácticamente este es el proceso en la vida cristiana. Recuerde que la vida cristiana consta de 3 pasos importantes. En primer lugar, estamos hablando de la justificación, estamos hablando del proceso de la santificación y el último proceso que lograremos solamente cuando estemos cara a cara con Jesús, que será la glorificación. Entonces, todo comienza, mis hermanos, por la influencia del Espíritu Santo. En otras palabras, nunca el Espíritu Santo, mis hermanos, ha dejado de trabajar en el proceso de la conversión del ser humano. Siempre ha estado presente. Y aunque quizás la persona no se entregó en ese momento que el Espíritu Santo comenzó a hacer el efecto, ha venido trabajando gradualmente en la vida de esa persona, hasta que esta persona entrega su vida a Cristo Jesús. Se rinde, se entrega a Cristo, se bautiza y entonces está preparado, mis hermanos, para hacer ¿qué? Una herramienta poderosa en las manos de Cristo Jesús. ¿Bien? Entonces, ese es el proceso, mis hermanos, de la vida cristiana, ¿verdad? Es un proceso, vuelvo y repito, es un proceso de toda la vida. Es el proceso de toda la vida. Muy bien. Ahora, en la vida de la generación del tiempo del fin, se juntan 2 eventos, la lluvia temprana y la lluvia tardía.
Vamos a pedirle a la hermana Indira si nos puede leer en este momento esta cita, Testimonios para los Ministros, página 508. Con el permiso del pastor, ¿me escucha? Sí, hermano, ¿le escucho? Quiero ausentarme y pedirles disculpas, hermano, porque vamos a trabajar. Por aquí lo van a quedar escuchando en casa. Muy bien, ¿le escuchamos, hermana Indira? Dice, podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos de tratar de obtener una porción más abundante. No debemos cesar nunca en nuestros esfuerzos, si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía. Perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Muy bien, hermanos. Noten ustedes, muchas gracias, hermana. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios. Muy bien, eso estamos hablando, mis hermanos, del pasado, ¿cierto? Sin embargo, mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. ¿Por qué? Porque si no progresamos, mis hermanos, si no cesamos, es decir, si no hay un esfuerzo real de nuestra parte, entonces, mis hermanos, será solamente nuestra responsabilidad si llegamos a perder nuestras almas. Es por eso, mis hermanos, la importancia de poder hacer un esfuerzo decidido, de rogar al Señor. Y como ustedes notan, la oración y la fe son la clave en este punto importante, mis hermanos, para obtener la lluvia tardía. Es por eso, mis hermanos, que el poder está ¿dónde? En nuestras manos. El poder está. Y es importante que notemos, mis hermanos, que Dios nos incomoda cuando usted insiste en la petición del Espíritu Santo. Ahora, la lluvia temprana en la vida del creyente. Para entrar al reino de los cielos, es necesario experimentar el nuevo nacimiento que es resultado de la lluvia temprana. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se encontró con Nicodemo? Nicodemo, mis hermanos, era alguien principal en la sinagoga, ¿cierto? Por eso buscó a Jesús de noche, porque si lo lograban ver, mis hermanos, con Jesús, lo podrían haber acusado de ¿qué? De estarse dejando influenciar por las enseñanzas de Jesús. Así que lo busca de noche. Y cuando él llega donde Jesús le dice, oh, creemos que tú eres profeta. Pero Jesús, mis hermanos, no se deja llevar por la conversación de Nicodemo, sino que de una sola vez le muestra la necesidad que él tiene en su corazón. Necesitas nacer de nuevo. Entonces viene la pregunta, ¿pero cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y el Señor le dice, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Y entonces Jesús hace un recuento, mis hermanos, de cómo el ser humano puede nacer de nuevo. Y dice, así como se levantó la serpiente ahí en el desierto. ¿Recuerdan ustedes cuando las serpientes ardientes picaban a las personas y miraban hacia la cruz de bronce? Es prácticamente un similar de lo que nosotros tenemos hoy en día cuando miramos a la cruz de Jesús como un simbolismo, recordando lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, obtenemos que la vida eterna, esa vida que emana de Dios y de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Así que la lluvia temprana en la vida del creyente, mis hermanos, dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice? Espíritu es. Ahora, Juan habló, mis hermanos, del proceso para convertirse en cristiano y experimentar el bautismo del Espíritu Santo, que es la lluvia temprana. Dice el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si notan, mis hermanos, en el proceso de la vida cristiana, el hecho de haber entregado nuestra vida por medio del bautismo, no es que no tiene un valor significativo, sino, mis hermanos, que
es parte del proceso. Sin embargo, todavía es necesario, como decía Juan el Bautista, que el Espíritu de Dios nos bautice también ¿con qué? Con fuego. No solamente el inicio, no solamente la parte inicial en la vida del proceso del cristiano. Es necesario, mis hermanos, anhelar que Dios complete el proceso en nuestra vida. Ahora, después de recibir el bautismo de agua, mis hermanos, el creyente debe clamar a Dios en oración para ser bautizado o lleno del Espíritu Santo y completar así el proceso de la lluvia temprana en su vida. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración, mis hermanos, y es mencionar que estos, mis hermanos, no son eventos separados, como nuestros hermanos carismáticos lo enseñan. ¿A qué me refiero con esto? No es que tú te bautizas y tienes que esperar años en el proceso del crecimiento para que entonces tú puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo. En otras palabras, mis hermanos, es importante que usted y yo, y mencionamos hace un momento la clave para poder recibir la lluvia tardía. ¿Recuerdan ustedes? No podrá ser concedido, mis hermanos, a menos que haya oración y fe en el proceso. Así que no es un evento que nosotros debemos de mirarlo a la distancia y decir, bueno, a saber cuántos años me faltarán para obtener la lluvia temprana en mi vida. Desde el momento, mis hermanos, que ustedes entregaron su vida al Señor por medio del bautismo, ustedes recibieron la lluvia temprana. Sin embargo, mis hermanos, vuelvo y repito, no es un proceso aislado en el inicio de la vida cristiana y esperar entonces que al final, de repente, de manera milagrosa, aparezca la lluvia tardía. Debe haber un proceso continuo de lluvia en el crecimiento, es decir, un proceso de crecimiento en la vida del cristiano. ¿Muy bien? Ahora, la lluvia tardía, mis hermanos, es el cumplimiento de varias promesas para el tiempo del fin. En Filipenses 1:6, ¿alguien me lo puede leer, por favor? ¿Qué dice Filipenses 1:6? ¿Recuerdan? Aquel que empezó la buena obra en vosotros la ha de, ¿qué dice? De perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, noten ustedes, es el cumplimiento, es el proceso de una obra que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Esta parte, mis hermanos, no la podemos obviar en el proceso. Porque Cristo Jesús, mis hermanos, está haciendo un proceso completo en nuestra vida y en nuestro corazón hasta el día que Él venga por segunda vez. Ahora, voy a pedirle en este momento a la hermana María Torres que nos lea la cita de Oseas capítulo 6, verso 3. Hermana María, ¿estamos por ahí? Para que nos lea la cita, por favor. Sí. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, según Isaías. Oseas Capítulo 6, verso 3. Muchas gracias, hermana. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Noten ustedes que ahí menciona nuevamente el proceso, ¿sí? No es aislado, sino que continuaremos, proseguiremos en conocer a Jehová. Así como el sol, voy a cambiar aquí la palabra del texto bíblico, así como el sol está dispuesto a su salida, así vendrá, así como es en aumento el día, así como en aumento va la calor, ¿cierto? Y el sol se posiciona en un lugar alto, hablando en lenguaje humano, ¿no? Muy bien, entonces mencionamos que así será la lluvia, tanto la tardía como la temprana en la tierra. Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, noten ustedes, mis hermanos, los discípulos cumplieron el proceso, ¿sí o no? Estuvieron en el aposento alto y durante ese tiempo, mis hermanos, Dios permitió una obra completa en su corazón. Cuando leímos el capítulo de Eventos de los Últimos Días,
mencionaba las características, mis hermanos, de la conversión de los discípulos, ¿cierto? No fue algo prácticamente descuidado o al azar. Era un proceso, mis hermanos, donde el Espíritu de Dios tomó posesión total del corazón de los discípulos, donde no habían envidias, donde no habían riñas por ver quién era el mejor, donde no había quién era el que manda más, sino donde había una completa unidad. ¿Bien? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, dice el libro de Hechos, capítulo 2, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Muy bien? Entonces, ¿qué se necesita, mis hermanos, para recibir la lluvia tardía? Vamos a hacer un pequeño recuento en este momento. ¿Muy bien? Dice aquí, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Noten, hermanos, que por lo general, cuando hablamos de este pasaje bíblico, en el libro de Mateo, nosotros le damos una connotación de pedir y recibir todo lo que le pidamos al Señor. Pero el texto bíblico en sí, mis hermanos, en el contexto original que fue escrito es respecto a la promesa del don del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese contexto, mis hermanos, en ese marco, nosotros podemos pedir y tener la seguridad que el Señor nos dará. Podemos buscarlo y tener la seguridad que lo vamos a hallar. Llamar y tener la seguridad que Él nos abrirá. Y entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, compara. Si nosotros, siendo malos, estamos dispuestos a dar a quienes amamos lo mejor, ¿puede usted imaginarse cuánto Dios está dispuesto para hacer por usted? ¿Cuánto Dios está dispuesto para dar cuando usted y yo pedimos con fe? Ahora, lo que se necesita para recibir la lluvia tardía, mis hermanos, dice, son necesarios el arrepentimiento y el sentimiento y el sometimiento a Dios, en la entrega total de la voluntad. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos? Que por lo general, nosotros queremos, y voy a utilizar esta palabra y no sé si es la más adecuada, queremos manipular al Espíritu Santo, ¿cierto? Lo pedimos y lo queremos ya. Lo pedimos para que haga como nosotros queremos. Y realmente, mis hermanos, es el Espíritu Santo que debiera de controlar nuestra vida, ¿cierto? Es el Espíritu Santo que debería, mis hermanos, dirigirnos a nosotros. Es el Espíritu Santo que debería de hacer nuestra agenda. ¿Me explico? Entonces, es importante, mis hermanos, el arrepentimiento y el sometimiento a Dios y la entrega total de nuestra voluntad. Muy bien, voy a pedirle en este momento a la hermana Janet, para que ella nos pueda leer mensajes selectos, capítulo 1, página 141, tomo 1, página 141. ¿Qué dice, hermana? Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición, no solo en respuesta a la oración, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Muy bien, mis hermanos. Mediante la confesión, muchas gracias, hermana. Mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Entonces, volvamos a enumerar. Si usted ahí cuenta sus deditos, así como hacíamos en la escuela, muy bien, mediante la confesión, número 1, mediante la humillación,
El arrepentimiento, número 3, la oración ferviente, es como Dios, mis hermanos, concederá su bendición. Y solo podemos, en respuesta a la oración, esperar un reavivamiento. Muy bien. Entonces, entender y aceptar, mis hermanos, que el Espíritu es quien usa al hombre y no el hombre al Espíritu. Es recordar, mis hermanos, algo importante. Recuerden en primer lugar que el Espíritu Santo, mis hermanos, está dispuesto para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted recuerda la parábola de la viuda y del juez injusto, ¿sí? Que está en el libro de Lucas. Muy bien. Esta parábola, mis hermanos, menciona que el juez injusto no tenía temor de Dios, no tenía temor de hombre. Muy bien. Pero como la mujer insistía, importunaba todos los días. Imagínense cuando un niño tiene hambre. El niño no se pone a pensar, mis hermanos, si el papá tiene dinero o no. Simplemente le expresa tal y como él siente. Si él siente hambre en su estómago, él va a decirle, papá, tengo hambre. Y el papá es el encargado de conseguirle comida, ¿cierto? Ahora, con esa sencillez, mis hermanos, con esa humildad, deberíamos de acercarnos al Espíritu de Dios. Y recordar, mis hermanos, que un reavivamiento, mis hermanos, precisamente es reavivar la vida espiritual del ser humano, ¿cierto? Es nuevamente rescatar, levantar, resucitar esa vida práctica de oración y de dependencia de Cristo Jesús. Ahora, una reforma, mis hermanos, ya es el cambio totalmente de ¿qué? De pensamiento y de accionar, de corazón. Ese es el cambio de una reforma. ¿Muy bien? Y los dos eventos, mis hermanos, son importantes en el crecimiento espiritual. Entonces, recordar que es el Espíritu quien debe utilizarnos a nosotros y no nosotros al Espíritu de Dios. Ahora, hermano Luis Ruiz, por favor, ayúdenos con esta cita. El deseado de todas las gentes, página 626. No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:3. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan por tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Deseado de todas las gentes, página 626. Ok, muchas gracias, hermano. Noten aquí dos características, mis hermanos, que es importante notar. En primer lugar, entregarle nuestra voluntad al Señor. ¿Por qué razón, mis hermanos? Una vez nosotros iniciamos el proceso de crecimiento con el Señor, no podemos, mis hermanos, esperar que el Espíritu de Dios haga todo por nosotros, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros también tenemos que hacer una parte activa, ¿cierto? Y es el simple hecho de que de rendir nuestro corazón al Señor, de rendir nuestra voluntad al Señor. Porque una vez, mis hermanos, comenzamos o iniciamos en el proceso del crecimiento espiritual, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a la obra del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, mis hermanos, la humildad. Dice, únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, se da el Espíritu. Solamente a estas personas con esta condición. ¿Qué quiere decir? ¿Que el resto no podemos? Claro, podemos, pero necesitamos, mis hermanos, que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro carácter. Muy bien. Ahora, para ser parte, mis hermanos, de la solución, ¿recuerdan que ayer mencionamos este punto importante? Para poder recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, necesitamos ser parte de la solución de los problemas que hay en la iglesia y no ser parte del problema. ¿Estamos de acuerdo? Es una parte importante. Así que, mis hermanos, mencionábamos ayer un rasgo importante que para ver cambios en nuestra iglesia, mis hermanos, Dios nos ha hecho agentes de cambio. Es decir, todo comienza ¿por quién? Por mi persona. Quiero ver un cambio. Tengo que hacer un esfuerzo personal, en primer lugar, para que eso pueda comenzar a ser en la iglesia completa. Ahora,
Vamos a ver otra persona que nos pueda ayudar en este momento. La hermana Dilia, si está por ahí, si nos puede leer esa cita, el deseado de todas las gentes, la página 767. Hermana Dilia, ¿nos escucha? Si no, vamos a pedir a la hermana Fanny que nos lea, por favor. La hermana Fanny Galo, ¿está por ahí con nosotros? Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El derramamiento de espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, ¿qué es importante, mis hermanos, para que seamos un canal limpio de bendición? Es importante, mis hermanos, dejar de lado las disensiones y entregarnos por completo, mis hermanos, a Dios para salvar a los perdidos. Los que durante el año, mis hermanos, limpian su casa, se dan cuenta que las canaletas del techo continuamente se obstruyen, ¿cierto? Es importante quitar las hojas para que el agua pueda, ¿verdad?, dirigirse con seguridad por ese canal y no hayan otros estragos dentro de la casa, ¿cierto? Ahora, de la misma manera, mis hermanos, es importante que haya un libre canal para la influencia del Espíritu Santo, para que el Señor nos pueda emplear en la salvación de los perdidos. Ahora, miren qué importante. Pidan con fe la bendición y la van a recibir. No sé si ustedes recuerdan, mis hermanos, que con los discípulos hubo un momento donde se puso tenso la relación. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero, mis hermanos, que en cierto momento los discípulos iban discutiendo con Jesús, ¿sí? Iban discutiendo a espaldas de Jesús y iban ellos diciendo, no, pero es que yo voy a ser el primero, tú vas a ser el segundo. Y de repente, para colmo de males, la madre de uno de los discípulos dice, Señor, yo te quiero hacer una petición especial, que a uno de mis hijos los pongas a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos? Los discípulos no habían entendido cuál era el propósito esencial de la venida de Jesús y del ministerio de él en esta tierra. Así que, mis hermanos, obviamente, ellos, al igual que nosotros, necesitaban el Espíritu Santo, necesitaban la lluvia temprana para prepararse para los eventos que serían, ¿qué? Gloriosos. Y nos lo demuestra, mis hermanos, el transcurso de la historia. Ellos tuvieron, ¿qué dice? Gloriosos resultados. Pero esta parte, mis hermanos, ya se aplica a nosotros. Pero la lluvia tardía será, ¿qué dice? Más abundante. Pero para que haya una lluvia abundante, mis hermanos, es importante que nosotros depongamos nuestras armas y podamos, mis hermanos, dejarnos influenciar por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Okay. Muy bien. Los que no hacen esfuerzos decididos, mis hermanos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Es importante que para esto, usted y yo, sometamos nuestra vida constantemente a la evaluación del Espíritu Santo. Así como en las empresas, mis hermanos, se hace un evalúo de riesgos. Es decir, después de que se ha hecho una gran inversión, es importante que se evalúe. ¿Por qué razón? Bueno, estamos hablando de dinero. Ahora, ¿cuánto más, mis hermanos, en la gran empresa de la salvación? Cuando usted y yo tenemos que hacer un evalúo y poder constantemente saber qué está sucediendo con la inversión que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué nos falta para llegar? Entonces, mis hermanos, no podemos estar sentados, así como cuando esperamos el autobús en la parada. Decía el pastor Luis Castellanos que la espera desespera, ¿cierto? Pero cuando usted y yo en el proceso estamos activos, se nos pasa el tiempo. Rápido se llega el mediodía, rápido se llega la noche y estamos activos. ¿Por qué?
porque no ha habido tiempo, mis hermanos, donde hemos estado desocupados. Lo mismo es con la obra del Espíritu Santo. Necesitamos activamente, mis hermanos, esperar la lluvia tardía. Y así como sucedió, mis hermanos, ¿recuerdan ustedes con Gedeón en el campo? Mientras él estaba buscando la semilla, mientras estaba buscando los frutos para llevar comida a su familia, entonces el Espíritu del Señor lo encontró. Y mientras él estaba ocupado, el Señor lo empleó en una tarea más grande. Pero no podemos, mis hermanos, respecto a la ociosidad, esperar que el Espíritu de Dios nos va a ir a tocar a la hamaca o nos va a ir a tocar en la tranquilidad, en la comodidad donde nosotros estemos. Necesitamos, mis hermanos, estar activos, viendo qué podemos hacer por la obra del Señor. Ahora, ¿alguien por favor me puede leer? El hermano Cardis está por ahí, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 308. Los que no hacen esfuerzos, ¿dónde está la cosa? Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La potencia divina será revelada. La iglesia verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. Muchas gracias. ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer hablamos de una condición específica de la iglesia de la Odisea? ¿Cuáles eran estos rasgos, mis hermanos? En primer lugar, soy rica. No tengo necesidad de nada. ¿Cierto? Mencionábamos, mis hermanos, que esta era una actitud de autosuficiencia. Y por lo tanto, mis hermanos, solamente cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, es cuando el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. Y entonces la iglesia, dice la cita, verá las dispensaciones providenciales del Señor de los ejércitos. Una cosa que es importante, mis hermanos, recordar es que no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Muy bien. Entonces, es importante, mis hermanos, congregarnos regularmente y trabajar por ¿quiénes? Por otros. Ahora, ¿qué hacemos en este tiempo, mis hermanos, cuando no podemos congregarnos libremente? Obviamente todos conocemos las limitaciones que hay en este momento. Y vuelvo y repito, mis hermanos, y quizás durante esta semana lo voy a cansar con este término, pero es importante. Utilicemos los medios que tenemos a nuestra disposición. Hay miles de personas, mis hermanos, y una de las claves que estamos ahora teniendo con esta situación de la pandemia es que muchas más personas están interesadas en conocer el mensaje del Evangelio. Y es importante, mis hermanos, que como parte activa nosotros tomemos la iniciativa de poderlos acercar a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Bueno, compartir los links. Miren que tenemos la bendición de tener esta semana de oración por las mañanas, pero también la semana de campaña evangelística durante las noches. Y sé que usted ahí durante el día comparte imágenes, comparte videos cortos donde usted habla del amor de Jesús. Tenemos, mis hermanos, las herramientas en nuestras manos. Utilicémoslas de manera objetiva. Utilicémoslas de manera determinada para hablar del poder que tiene el Espíritu de Dios. Muy bien. Está por ahí la hermana Suyapa, que nos pueda leer Testimonios para los Ministros, página 508. La hermana Suyapa Galo, ¿está por ahí? Amén. Amén, hermana. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar la lluvia temprana y la tardía. Muchas gracias, hermana. Noten ustedes, mis hermanos, las convocaciones de la iglesia. He notado, mis hermanos, que por lo general cuando se convoca a una persona para una reunión, hay miles de pretextos, ¿sí? Y mis hermanos, quiero mencionar esto, mis hermanos, no como una reprensión, ¿cierto? Sino como una invitación. La iglesia, mis hermanos, tiene varios objetivos y obviamente no se pueden cumplir a menos que se someta a la evaluación. Por eso, mis hermanos,
Ustedes notan que en nuestro distrito, cada mes estamos nosotros reuniéndonos con los ancianos. ¿Para qué? Para evaluar el proceso, para poder comprobar, mis hermanos, si el proceso que estamos llevando durante ese mes ha dado resultados o si tenemos que hacer algún cambio. Entonces, noten ustedes cómo dice la hermana Elena G. de White. Las convocaciones de la iglesia, tales como las asambleas generales, las reuniones de la iglesia local y todas las oportunidades en que se trabaja personalmente por las almas, son las ocasiones señaladas por Dios para dar ¿qué? La lluvia temprana y la tardía. Quiere decir, hermanos, que si voluntariamente me excluyo de las reuniones de la iglesia, de las reuniones administrativas, de las cosas que la iglesia está planificando con su junta de iglesia local, quien se está perdiendo la bendición soy yo. ¿Están de acuerdo? Entonces es importante, mis hermanos, que lo tomemos en cuenta. Muy bien. Todo lo que necesitamos, mis hermanos, hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba. Esta es una frase que me llamó mucho la atención y es, mis hermanos, que obviamente cuando usted pone un recipiente en el jardín, no se puede llenar, mis hermanos, durante una lluvia si usted lo pone boca abajo, ¿cierto? Yo creo que hasta un niño entiende esa situación. Ahora, ¿qué es importante, mis hermanos? Nuestra actitud también dependerá, mis hermanos, si nosotros estamos prácticamente con el recipiente boca abajo o con el recipiente boca arriba, ¿cierto? Entonces, es importante, mis hermanos, que tomemos en cuenta que necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, hacer dos cosas con nuestra vida: mantenerla limpia y mantenerla abierta para la influencia del Espíritu de Dios. Muy bien. Entonces, eso es algo, mis hermanos, que nosotros solo podemos hacer. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Muy bien. Vamos a pedirle al hermano Fabricio, si está con nosotros, que nos pueda ayudar con la cita de mensajes selectos, tomo 1, página 223. ¿Está el hermano Fabricio por ahí? Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que está purificada de toda la contaminación. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo de refrigerio, de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Muchas gracias, mi hermano. Vendrá la lluvia tardía y la bendición llenará cada alma que esté purificada, ¿qué dice? De toda contaminación. Yo creo, mis hermanos, que es importante que cada uno de nosotros, mis hermanos, haga su parte. Recuerde que el Señor hará la suya, ¿cierto? Pero no hará, mis hermanos, la parte que nosotros podemos hacer. Ahora, nuestra obra, dice esta cita, es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, podemos, mis hermanos, hacer un recuento. En primer lugar, debemos mantener el recipiente que decía limpio y boca arriba, ¿cierto? En segundo lugar, ser practicantes de lo que conocemos y hacedores, y no solamente, ¿qué dice? Oidores. De hecho, mis hermanos, el libro de Santiago nos menciona que no seamos como los oidores olvidadizos, ¿cierto? Que van a un espejo, se miran, pero luego dan la vuelta y se olvidan. Sino, seamos practicantes, mis hermanos, de aquello que conocemos y hacedores y no solamente oidores. Muy bien, somos solo los que están viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán, ¿qué dice? Más luz. Esto, mis hermanos, incluso es evidente cuando estamos en algún lugar de trabajo, en la iglesia o en un salón de clase, ¿cierto? Aquella persona que demuestra interés, aquella persona que demuestra astucia, podríamos decir, si la palabra cabe dentro de esta enunciación, es que a la que se le otorgan más privilegios. ¿Por qué? Es una persona que toma la iniciativa. Entonces, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz.
A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no percibiremos ni lo recibiremos. Entonces, mis hermanos, ¿qué hemos mencionado hasta este momento? La importancia de mantener nuestro recipiente limpio y boca arriba. En segundo lugar, estar practicando lo que conocemos, mis hermanos, para que entonces podamos nosotros ser parte activa de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Bien? El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá, pero esto no ocurrirá. Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu, pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Ahora, aquí quiero hacer una mención importante, mis hermanos. Noten ustedes, el derramamiento del Espíritu de Dios no va a acontecer, en primer lugar, si no estamos viviendo de acuerdo a la luz que hemos recibido. Y número dos, mis hermanos, si la mayor parte de la iglesia no colabora con Dios. Ahora, aquí es una situación bastante compleja. ¿Por qué decimos así? Bueno, ¿qué pasa si la mayoría de la iglesia no se activa, mis hermanos, a la obra evangelística? ¿Qué pasa si con lo que conocemos no lo estamos llevando a la práctica? ¿Quiere decir entonces que Dios nunca va a derramar su Espíritu Santo? Ok. Uniendo esta cita, mis hermanos, con la cita anterior, ustedes recuerdan, mencionaba que podrá estar sucediendo a nuestro alrededor, pero nosotros no vamos a recibirlo. Entonces, ¿qué significa, mis hermanos? Que entre más gente se involucre, mis hermanos, más grande va a ser la influencia del Espíritu Santo en la iglesia, en la comunidad, en nuestra aldea, en nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces, noten ustedes qué interesante. Ahora, no es una tarea perdida, mis hermanos. No es una tarea perdida. Nuestro trabajo, entonces, mis hermanos, es procurar que la mayoría se emplee, ¿cierto? Que la mayoría tome parte activa, que colabore con Dios. Ahora, sí es cierto, mis hermanos, que muchas personas no lo harán, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos que trabajar con nuestro estado de ánimo también, pidiéndole al Señor que nos ayude y nos capacite para seguir adelante. ¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Miren qué interesante esta cita, mis hermanos. Si estamos esperando que toda la iglesia se reactive, ¿qué sucederá? Nunca vamos a ver ese tiempo. Sin embargo, mis hermanos, es importante que por medio de la oración ferviente y eficaz, nosotros, mis hermanos, comencemos individualmente a hacer la obra que nos corresponde. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana, no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. La entrega, mis hermanos, a Dios y la disciplina antes y durante el zarandeo son claves para estar listos para la lluvia tardía. Mis hermanos, es importante entonces que nosotros, mis hermanos, tomemos parte activa, mis hermanos, que podamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la oportunidad de colaborar con Él. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, lo vamos a poder recibir. Pero es importante, mis hermanos, como mencionábamos el día de ayer, y note usted la unión, el encadenamiento que hay con el tema de ayer. Es importante, mis hermanos, la entrega a Dios y la disciplina durante el zarandeo, porque son claves para que nosotros podamos recibir la lluvia tardía. Vamos concluyendo, mis hermanos. El proceso de la lluvia temprana y tardía en la experiencia personal trae como resultado el reavivamiento y la reforma que se necesitan para sobrevivir en la crisis final. Entonces, como mencionamos, el zarandeo y la lluvia tardía son dos eventos que se entrelazan. Y es importante, mis hermanos,
que nosotros podamos experimentar esta parte fundamental en nuestras vidas. La lluvia tardía producirá el fuerte clamor. ¿Recuerdan ustedes lo asociado con las bodas del Cordero, que habíamos mencionado en algunos temas anteriores durante estos domingos y miércoles? Es importante, mis hermanos, que la lluvia tardía, que nosotros entendamos que la lluvia tardía producirá el fuerte clamor. ¿Cuál fuerte clamor? El que a medianoche, mis hermanos, se exclamó diciendo, viene el novio, ¿cierto? En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Entonces, mis hermanos, es hoy que usted y yo podemos tomar la decisión de servir al Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Obviamente esta reprensión, mis hermanos, es para cada uno de nosotros. Si nuestra condición aún, y miren, ¿qué es interesante, mis hermanos? Que nosotros podemos evidenciar claramente los errores de las demás personas. Pero cuando se refiere a los nuestros propios, muchas veces nos hacemos el de la vista gorda y decimos, no, conmigo no va a suceder así, porque yo soy aquí o yo estoy allá. Mis hermanos, es importante que todos reevaluemos nuestra vida, que permitamos que el Espíritu de Dios tome el control por completo de nuestra vida, que nos ayude a recordar que la lluvia tardía, mis hermanos, es una realidad latente que pronto va a suceder. Quiera Dios que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo haga la obra completa en nuestra vida y en nuestro corazón y nos ayude para ahora que todavía es tiempo, mis hermanos, a tomar las acciones necesarias para encontrarnos con el Señor. Amén.